Los saludamos, amigas y amigos de 15 UCR, este medio televisivo universitario que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país y con la capacidad de endeudamiento del Ministerio de Hacienda. Y volvemos a tener a mi querido amigo que una vez fue niño cuando yo era un adulto, allá al lado del río Schuylkill, con don Franco Naranjo, que ahora está, después de una exitosa tarea únicamente en el ámbito bancario, ahora está con el grupo bancario y comercial del Grupo Monge. Bienvenido de nuevo a la que fue su alma mater, don Franco, y tal vez cuéntenos por favor cómo ustedes han vivido los 2 años del COVID. Okay. Bueno, Juan Rafael, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar en un programa, estar en este programa, y sobre todo el gran gusto de tener la oportunidad de conversar un poco entre amigos. Estos últimos 2 años para cualquier empresa han sido una lección que claramente no estaba en ninguna literatura, ¿verdad? Entonces es una lección de ir aprendiendo conforme se iban dando las cosas. Tal vez como para comentar un poquito más, yo soy el director financiero del Grupo Monge. Es un grupo que tiene una actividad de comercio que opera en 6 países, 5 países de Centroamérica y en el Perú, y también soy el presidente de los negocios financieros del grupo, en el caso de Costa Rica de Financiera Monge, que es una financiera supervisada por su jefe. Entonces esta historia del COVID empieza en enero del 2020, cuando todavía era un virus en China, y uno lo veía como algo muy lejano, pero había que entenderlo porque ya algunas empresas, fábricas en China estaban dando señales de que estaban cerrando por un virus más, de tantos virus que han salido. Y eso es en enero del 2020. ¿Qué nos íbamos a imaginar? Que en marzo del 2020 estábamos todos en la casa trabajando. Nos mandaron, según nosotros, por 15 días, nada más, que era el aislamiento para frenar una amenaza de pandemia. Y bueno, la verdad es que estuvimos casi 1 año y medio encerrados. Entonces, el primer reto es entender cómo esto nos puede impactar. Y aquí son 2 fenómenos. Uno, el fenómeno de las fábricas que estaban cerrando, pero sobre todo el fenómeno de las medidas que empezaron a tomar los gobiernos. Y hay una anécdota muy interesante. De los 6 países donde operamos, para mencionarlos, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Perú, no hubo 2 países que tomaran medidas sanitarias iguales. Uno tiene un caso extremo como fue Nicaragua, que nunca hizo ningún aislamiento, nunca tomó ninguna medida de cierre. Y después uno se puede ir a un extremo como Perú, que fue uno de los países en el mundo más afectados por el COVID, donde realmente el país estuvo en toque de queda por muchísimos años. Entonces, básicamente, nos vamos a la casa. No me hubiera imaginado lo que es administrar esta crisis de COVID sin la tecnología que hoy en día tenemos, pero básicamente lo que hicimos fue hacer un comité de alto nivel donde sesionábamos 3 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes, y tomábamos decisiones prácticamente todos los días de las decisiones que a la vez se tomaban en estos comités. ¿Y cómo hacíamos? Entonces, de un momento a otro, bueno, cómo lograr mantener el abastecimiento, cómo poder operar tiendas, sobre todo
administrar fenómenos donde nuevamente en países, y es el caso de Costa Rica, había una directriz que decía el comercio tiene que cerrar, y entonces, bueno, teníamos que irnos por la vía de vender en línea o vender por catálogo o vender de otra forma, y esos fueron los retos a los que nos estábamos enfrentando. Y ese fue todo un mundo importante en el negocio del comercio. Se dio un fenómeno que no lo esperábamos, que es que Una preguntita, ¿cuánto tiempo fue el cierre, digamos, de la puerta de la tienda? Varía por país. En el caso de Costa Rica fue, vamos a ver, fue muy poco. Fue de los países donde menos cierres hubo, donde no se podía operar en todo el día. Sí hubo mucho cambio de horarios. Entonces, por ejemplo, más allá de cierta hora, 6 de la tarde, 7 de la tarde, ya se tenía que cerrar. Mucha gente sale del trabajo y va a comprar. Entonces, todo ese mundo, toda esa demanda desapareció. Pero realmente recuerdo, fueron los meses de julio, para el Día de la Madre. Me acuerdo que hubo pues una disconformidad muy grande del sector empresarial porque se había tomado una decisión sanitaria de cerrar el comercio, pero estamos hablando que fue de pocos meses, en algunos casos de semanas, y nunca fue permanente. Hubo periodos a donde se cerraba, se reabría y después se tomaba nuevamente una medida de volver a abrir, a cerrar y después abrir, perdón. ¿Y en los otros países? Bueno, le digo, caso extremo, El Salvador. El Salvador estuvo cerrado 6 meses. Y cuando digo cerrado, no solo es el comercio. Nosotros tenemos lo que llaman call centers, que son pues estos centros a donde hacemos las llamadas para el proceso de venta, para el proceso de otorgamiento de crédito, de cobro. En El Salvador se tomó una disposición de cerrar los call centers del país, y esto es una anécdota muy interesante. En un fin de semana mandamos a más de 1,000 personas a seguir operando desde su casa. Y entonces eso fue, imagínense, el reto tecnológico de tener 1,000 personas en un lugar, y así trabajaban el viernes, y el lunes el 98% de esas personas estaban haciendo su trabajo desde la casa, ¿verdad? Y eso nuevamente por cada país varió, pero sí eran reglas, sí eran entornos que no podemos decir una sola empresa estaba preparada para ellos. Afortunadamente la tecnología se convirtió en un aliado, pero también yo creo que lo más importante de eso es que nos enseñó a operar mucho más eficientemente, y eso yo creo que es una de las grandísimas lecciones de todas las empresas que han vivido estos años, y sobre todo demostrar la resiliencia que puede tener el ser humano y la empresa ante un entorno tan adverso. Y esa es otra de las grandes lecciones donde tenemos. En el caso nuestro, en el 2021, que sigue siendo un año de pandemia, vendíamos más que en el 2019, que era un año sin pandemia. Invitaremos al canal a que nos invite a regresar. Continuamos, amigas y amigos, disfrutando de del conocimiento y de la vivencia de las cosas que el comercio creativo, porque posiblemente el comercio que trató de hacer las cosas como siempre las había hecho, tal vez no pudo abrir después de la pandemia. Pero ustedes van adelante, ¿no? Sí, vamos a ver. Es importante primero reflexionar que el COVID todavía existe. Lo que pasa es que vamos volviendo a una relativa normalidad con COVID, pero donde podemos volver a muchas cosas de las que hacíamos antes. Y eso es uno de los temas que realmente es importante. Vivimos épocas muy complicadas aparte del COVID. Es decir, el COVID generó una crisis en el mundo logístico pero muy comentada en las noticias y en estudios. Pero, por ejemplo, este dato es un dato muy interesante. Un container que traía productos de China
costaba $1,000 y el año pasado costaba 18,000. Pasó, perdón, de $2,000 a $18,000. Porque, claro, cuando se paraliza el mundo, todos los containers quedaron de un lado. Y entonces mandar los containers de vuelta para China, vacíos, era algo que sumamente caro, no se hacía y se dio un fenómeno de ajuste en precios. Pero en el fondo, ¿cuál es la enseñanza? La enseñanza nuevamente es que las empresas tienen que adaptarse al cambio. Cada vez vamos a vivir entornos mucho más complejos y mucho más cambiantes de los que vivíamos antes. En este caso se trató de un virus, pero los fenómenos medioambientales relacionados con el cambio climático es algo más recurrente. Por ejemplo, en el 2020, países como Honduras o como Guatemala tuvieron una cantidad de huracanes que nunca en la vida habían tenido. Entonces, es primero entender que las empresas tenemos que ser mucho más atentas a esos cambios. El status quo no es un buen consejero. La tecnología, cada vez el consumidor, vamos a ver, nosotros en Monge hace unos años lo que teníamos eran cajas al final de la tienda para que el cliente llegara a pagar el crédito y de una vez se antojara de comprar algo mientras que llegaba la caja. Bueno, hoy en día los pagos son totalmente electrónicos. Tenemos una aplicación que se llama MongePay, donde en esa aplicación al cliente se le desembolsa un crédito, puede pagar. De hecho, es lo que llaman un chatbot, es decir, es un robot donde realmente lo atiende a uno como un ejecutivo más en WhatsApp. Pero una de las grandes conclusiones es que aprendimos a trabajar desde la casa, pero trabajar solo desde la casa tampoco es un buen consejero. Entonces, todas las empresas hoy en día operamos de manera híbrida, donde la mitad del tiempo estamos en la casa y la otra mitad del tiempo estamos en la oficina. Ese contacto en la oficina es necesario, esa discusión en un salón es necesaria, pero si la mitad de la oficina o la mitad del personal está en la casa y la mitad está en la oficina, usted requiere la mitad del espacio. Y eso entonces ha generado eficiencias en lo que son los espacios, en estos países donde es tan complicado el transporte y sobre todo el transporte público, es un incentivo adicional para las personas el que estén en la casa. Y entonces nuevamente, es un mundo híbrido, no es el mundo del COVID, de estar encerrado, pero no es el mundo de antes de ir a trabajar todos los días. Yo, por ejemplo, viajaba 3 veces al mes, hoy en día viajo una vez cada 3 meses, porque muchas de las actividades que hacíamos de viaje en una gira, hoy en día las hacemos por cualquiera de estas plataformas de comunicación, Teams, Zoom, la que sea, pero también es importante ir alguna vez a ese contacto físico, a ir a ver a su equipo de los demás países. Y ese es el mundo en el que hoy en el que operamos. ¿Qué vamos a ver a futuro? Cada vez vamos a ver un mundo mucho más tecnológico, ¿verdad? Eso es una realidad. Yo digo que el COVID lo que hizo fue que el futuro se acelerara. Todos hablábamos de ese mundo donde todo iba a ser por videoconferencias, pero no estábamos ahí. Ya Skype existía, casi que era la única herramienta en aquel entonces que se usaba, digamos, de una manera, pero rara vez se hacían videoconferencias por Skype. Bueno, hoy en día tener una videoconferencia es la cosa más normal y posiblemente si no hubiéramos tenido COVID, ese fenómeno todavía no estaría donde hoy en día estamos. Lo mismo con el teletrabajo. El teletrabajo era un tema que se venía comentando desde hace bastante tiempo, sobre todo los gerentes de recursos humanos lo venían recomendando, pero para algunos el teletrabajo era una vagabundería, ¿verdad? Y no, la gente se va a quedar en la casa haciendo otras cosas. Bueno, nuevamente, ese futuro se adelantó y enseñó que con adecuadas mediciones y con adecuadas agendas, el teletrabajo más bien mejora la productividad de las personas, ¿verdad? Y entonces, ese también ha sido una de las grandes enseñanzas. Y después la lealtad, ¿verdad? Es decir, estamos en un entorno donde cada vez
el cliente tiene mucho más amplitud de todo el menú de opciones. Hoy en día en internet una persona se mete y puede ver cuánto me cuesta en este comercio, cuánto me cuesta en este comercio, cuánto me cuesta en este comercio, y compro el mejor y casi que lo compro en línea. Entonces uno lo que busca es que en ese mundo donde es tan fácil perder un cliente, ¿cómo genera uno un valor agregado en ese cliente que diga, no, pero es que Monje ha estado conmigo cuando nadie creyó en mí, me apoyó en épocas de crisis, nunca, dicen que el banquero le presta a uno la sombrilla cuando está soleada y se la quita cuando llueve, ¿verdad? Bueno, ir contra esos dichos, sino más bien que las personas encuentren en este grupo, pero obviamente hay muchos grupos similares, donde encuentren precisamente una empresa que lo que busca es, uno, integralmente dar una solución, y dos, hacerlo muy personalizada. Cuando uno habla de millones de clientes, que literalmente es así, uno dice, es que es imposible personalizar en millones de personas algo, pero no, es que nuevamente la tecnología, lo que llaman hoy en día los analytics, usted puede hoy en día, por la tecnología, personalizar de una forma exagerada lo que le ofrece una persona. El ejemplo más claro, y no tiene que ver con nuestra industria, pero es el mismo fenómeno en Netflix. Netflix es una plataforma que le enseña a usted lo que sea, pero dependiendo de lo que usted ve y dependiendo de la frecuencia con que ve y cómo lo ve, Netflix lo conoce a usted. Y no es que usted tiene una persona allá, pero Netflix es un servicio tecnológico en una plataforma que le da programas totalmente personalizado. Entonces Netflix le manda a usted un email y le dice, Franco, salió este nuevo programa, a usted le va a interesar. Y eso no fue que alguien se puso atrás a pensar. Esos son precisamente los analytics y los robots que hoy en día existen para personalizar los servicios para que el cliente se sienta especial, pero no necesariamente es que tiene que haber una persona atrás. Y eso es un cambio que el mundo ha tenido radicalmente o exponencialmente en los últimos 2-3 años, ¿verdad? Qué gusto me da tenerlo aquí en la sala, pero también escuchar esa visión optimista, porque refresca, y siempre ha sido así con Franco Naranjo. Muchas gracias y cuídese mucho, por favor. Muchas gracias. A las amigas y amigos los invitamos a que se mantengan con los espléndidos programas de 15 UCR. Gracias. Muchas gracias.